Vamos, ven, se enciende la ciudad. Al son del jazz te van a provocar mis medias al bajar. Al son del jazz, dale gas, no sabes dónde estás. El escenario es fuego, el piano es un volcán. Si nunca has hecho un trío y te lo pensarás. Al son del jazz. Buenas tardes a los tres. Natalia, después de pasarte 5 horas con tu difunto marido enfrente, recordando las penas, las alegrías, ¿cómo haces para pasar de ese dramatismo y saltar al cabaret? Una de las cosas más divertidas de este oficio es que te permite cambiar de piel, de pelo, de forma de hablar, de pensar, de sentir, y lo que pasa es que esto ya es un poco rizar al rizo, ¿no? En media hora hacerlo, vamos a ver qué pasa, igual salgo hecha una defesio. Alberto, esto es para ti. ¿De dónde ha salido esta idea de exponer vuestras experiencias profesionales y personales encima del escenario? ¿Ya os conocíais? No, pues de que la vida nos ha ido juntando de a pares, ¿no? Y teníamos muchas ganas de juntarnos en trío. Y bueno, a partir de ahí fue, ¿por qué no hacemos algo que nos divierta, algo que nos guste, algo que de esas cosas que uno hace por el placer de hacerlo? Y de ahí pues fue buscar a Zenón Recalde con muy buen acierto por parte de Marta y a César Velda, que son dos grandes del género. Y vino todo como muy rodado, ¿no? Aprovechando nuestros tiempos libres, que no eran muchos, porque coincidir los 5 era complicado. Pero bueno, si no te pones una fecha de final, vas disfrutando mucho del proceso, y yo creo que ha quedado algo muy bonito. Muy bien. Y bueno, ya la última, para ti, Marta. T'hem vist molt per aquí últimament, sí? sí, amb noves tesis per sopar, L'any passat, sí. això mateix, i de fet ara tenim, a part de la teva família, la teva germana, 2 nebodes teves. Doncs explica'm, què passa a la teva família que tothom canta tan bé? Doncs Que no hi ha sé, un jo fenomen paranormal? Jo crec que això ve a la sang i que tenim la clave de sol ficada dins, i per això nosaltres tenim aquesta afició a la música. I amb aquesta funció amb els meus amics, que són com si fossin els meus germans, he portat també una sorpresa per al públic català, perquè he fet una traducció d'una de les cançons que canto jo sola en català, i espero que us agradi moltíssim. Si sospechas que tu novio te engañó, Otra vez, con lo mismo. si la serie donde estabas terminó, al paro otra vez. Si tu repres solo llama a Luis Tosar. A esperar, un amigo siempre está contigo. El tiempo pasa y yo sigo aquí, siempre junto a ti. Para,